This call is now being recorded. Bien, entonces vamos a seguir con nuestro programa del curso Análisis Matemático para Todos. En la sesión pasada recordemos que introducíamos los dos primeros capítulos, la temática de los dos primeros capítulos que corresponde a la lógica y a la pregunta, la gran pregunta de cómo demostrar, en particular cómo demostrar proposiciones asociadas a conjuntos, a funciones, a cardinalidad, productos cartesianos, relaciones entre conjuntos, entre otros. El segundo capítulo corresponde a los sistemas numéricos, correspondiente a los sistemas básicos que son los naturales, los enteros, en particular el álgebra modular sobre ZP con P', qué estructura algebraica seguían. Entonces vemos principalmente tres estructuras y teoremas y relaciones asociadas muy interesantes sobre esas definiciones de las tres estructuras algebraicas, que son los grupos, los anillos, eh, los cuerpos, en particular los teoremas de dominios de integridad, etcétera, dominios de homomorfismos, etcétera. Y pues vimos cómo íbamos a introducir pues los reales finalmente, pero los reales provienen de los enteros, luego de los racionales, de los enteros, una sucesión de Cauchy, etcétera, todos esos temas del capítulo 2. Ya entrando en tema ya netamente del análisis matemático, nosotros tenemos este capítulo 3 que es asociado a los espacios métricos. Vamos a ver lo que corresponde a espacios métricos. También vamos a ver espacios normados, espacios con producto interno. En muchos de los libros de análisis real no se incluye esta segunda parte, ya que se deja para discusión en un curso de análisis funcional. Sin embargo, como el propósito de este curso es ser integral y reunir un constructo del análisis matemático, por eso es muy propicio incluirlo, ya que más adelante veremos ejemplos de espacios funcionales y pues los necesitaremos. También esta perspectiva es muy útil a la hora de realizar análisis de datos funcionales. Entonces se usa mucho. Vamos a empezar el capítulo 3 con definiciones iniciales, espacios normados, espacios con producto interno y teoremas asociados. ¿Qué teoremas asociados? Vamos a ver que todo espacio con producto interno es espacio normado y todo espacio normado es espacio métrico. Sobre esos espacios métricos vamos a definir conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, el interior de un conjunto, el exterior de un conjunto, la frontera de un conjunto, la clausura de un conjunto, teoremas asociados a ello, propiedades topológicas de los espacios métricos. Bien, vamos a ver eso. Luego vamos a ver límites superiores de sucesiones entre espacios métricos. Y vamos a ver los límites inferiores y superiores. Es algo bien diferente a los límites laterales que se ven en un curso clásico de cálculo diferencial. No, es bien distinto y mucho más interesante en la parte matemática y demostrativa. Entonces vamos a ver cómo se relacionan las sucesiones de conjuntos con las sucesiones reales. ¿Para qué es importante? Finalmente es importante para la integral de Lebesgue, muy usada en la teoría física y en la teoría estadística. Los que estudian teoría física fundamental, la integral de Lebesgue, y también la teoría física las usa. Bien, bueno. Vamos a ver lo que es la completez de un espacio métrico, pero para ver la completez debemos definir lo que es una sucesión de Cauchy y recordar lo que era una sucesión de Cauchy en Q. Al igual que teníamos una sucesión de Cauchy en Q, pues entre cualquier espacio métrico también podemos tener esas sucesiones de Cauchy. Pues vamos a generalizar esa definición que teníamos allá en Q, vamos a generalizarla en cualquier espacio métrico. Vamos a ver algunos espacios funcionales y algunas, pues digamos, espacios de Hilbert y de Banach que usan la completez como axioma.
para caracterizarse como un espacio ya sea de Banach o de Hilbert y pues heredar todas las propiedades que dichos espacios tienen. Se aplica mucho para la física y la estadística, en particular en la física, la teoría de ondas, la teoría de campo de normales, primera normal, segunda normal. En estadística se utiliza mucho para datos funcionales. Eh, Se trabaja principalmente en bases de Hilbert y bases de Banach, bases que generan espacios de Hilbert y de Banach. Pues vamos a ver qué es la compacidad, la conexidad, el teorema de Heine-Borel en Rn, la caracterización de compacidad para máximos y mínimos de funciones, la continuidad uniforme, ¿no? Y las series sobre espacios de Banach. Eso será nuestro capítulo 3. Hay una bibliografía general para los capítulos que vienen. Esta bibliografía nos va a acompañar de aquí en adelante. Hay algunas de pronto que me pasa, por ejemplo, eh, el libro de teoría de la medida del profesor Miguel Ángel García de la Universidad Autónoma de México. Teoría de la medida y también análisis matemático. Él tiene notas de clase de la parte de análisis matemático. Todo esto hace parte de Miguel Ángel García de la Universidad Autónoma de México. Bueno, pero entonces, digamos, los libros básicos que vamos a usar es el de Mónica Clapp. A mí me encanta este libro de Mónica Clapp, ya que se llama Análisis Real, de Mónica Clapp, también de la Universidad Autónoma de México. Y me encanta el libro, ¿por qué? Porque es un libro que dentro del curso de análisis real incluye análisis funcional y lo hace ver como una parte fundamental del análisis matemático. Entonces me parece genial el libro de Mónica Clapp. Lo pueden conseguir, es de la Universidad Autónoma de México. El libro Análisis Real de Serafín Bautista y Leonardo Rendón, este es de la Universidad Nacional de Colombia, de la UNAL. Es un libro también muy bueno. Sí, es digamos un poco básico, pero es muy, muy bueno. Otro libro que vamos a manejar es el Mathematical Analysis de Apóstol, un libro tradicional que se enseña en la escuela americana de análisis. Otro también de la escuela americana es Principles of Mathematical Analysis de Rudin, también es clásico. Elon Lima es de la escuela brasilera, habla sobre espacios métricos. Digamos, estos dos se enfocan, también generalizan, pero se enfocan más en RN. Este es más de análisis general, ¿sí? El primero que vemos es más de análisis funcional. Análisis real de Serafín Bautista y de Leonardo Rendón se basan mucho también en la parte de la escuela brasilera, más general. También vamos a ver Teoría Avanzada de Probabilidad de Liliana Blanco. Es un libro también de la UNAL que tiene también muchas cositas de análisis real, en particular de teoría de la medida, que se relaciona mucho con la teoría de probabilidad. Functional Analysis de Conway, qué librazo, es un libro referente de la Escuela Americana de Análisis Funcional. Y Teoría de la Medida y Análisis Matemático de Miguel García, también de la Escuela Mexicana, al igual que el primer libro de Mónica Clapp. El último asociado más a la teoría de la medida y el primero asociado más a la teoría del análisis funcional. Son libros súper, hiper, mega buenos que vamos a usar de aquí en adelante. Es decir, ya no voy a tener por capítulo una bibliografía, sino que los capítulos que siguen van a tener la misma bibliografía. Bien, bueno, eso será el capítulo 3. En el capítulo 4 vamos a ver funciones entre espacios métricos. Obviamente también se puede funciones entre espacios normados, ¿cierto? Y entre funciones entre espacios con producto interno. Como ya tenemos, digamos, definidos hasta acá en el capítulo 4 los espacios de antes, entonces también vamos a ver los espacios de Hilbert y los espacios de Banach, funciones entre espacios de Hilbert y entre espacios de Banach. A esos espacios los vamos a llamar funcionales, que van a ser bien
bien interesantes los funcionales. Entonces vamos a definir qué es una función continua. Vamos a ver qué es un homeomorfismo. Homeo, diferente a homomorfismo. El homeomorfismo es algo muy bonito porque es si un espacio se comporta igual que otro bajo la continuidad, que es finalmente el estudio, la topología estudia eso, la continuidad. Mm, bien. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos. La esfera riemanniana, que es un ejemplo clásico de análisis real, súper importante. Por ejemplo, para el análisis complejo, que los complejos es equivalente a el círculo quitado el polo. Y también vemos el teorema de la compactificación de un espacio métrico. Entonces, ¿cómo volvemos un espacio que no es compacto? ¿Cómo lo volvemos compacto bajo un homeomorfismo? Eso es algo muy bonito. Vamos a ver algunos ejemplos clásicos, por ejemplo, el de la esfera riemanniana acá. Acá vemos la esfera riemanniana, equivalente a R a la n-1. Acá menos el polo, digamos, vamos a colocarle un asterisco. La esfera riemanniana sin el polo. También vamos a ver los complejos a la n vistos como homeomorfos a R a la 2n. Bueno, vamos a ver cómo se relacionan las sucesiones y la continuidad. Um, digamos, en muchas cosas, en muchos casos y en muchos libros esto se toma como definición. Sin embargo, nosotros lo vamos a colocar como consecuencia de la definición formal de continuidad. Entonces es algo muy bonito. Luego vamos a ver también convergencia uniforme entre funciones. Digamos en el caso de RP o CP, o espacios bonitos como los espacios de Banach, que son espacios normados, si f sub n menos f converge a cero, quiere decir que f sub n converge uniformemente a f. Esto pasa sí, solo sí en los espacios de Banach, entonces vamos a ver eso. Obviamente esta definición es mucho más general, pero en algunos casos se toma esto como definición de convergencia uniforme. Entonces, si lo ven como definición, no hay problema. Vamos igual a verlo mucho más general. Eh, libros como El Apóstol y el Rumi lo toman como definición, que son enfocados a espacios de Banach, casi que a RN y a CP. Pero, por ejemplo, libros como de la escuela brasilera, como el Lima, o libros que necesitan, digamos, las definiciones funcionales, como el libro de Mónica Clapp, pues lo hacen así de forma constructivista. Primero definen esto formal y luego ahí sí lo pasan como mm, equivalencia. Entonces ese es el capítulo 4 de funciones entre espacios métricos. Vamos a pasarla bien bueno, vamos a ver hartos teoremitas, vamos ya con las herramientas de demostración, con las herramientas de sistemas numéricos, de espacios métricos, entonces ya vamos a jugar con funciones entre esos espacios. Luego vamos a ver la diferenciabilidad. Entonces vamos a ver primero la diferenciabilidad de una función de R en R. Vamos a ver el espacio K diferenciable, el espacio CK sobre un dominio. Entonces vamos a ver las funciones con K derivadas continuas. Vamos a demostrar el teorema de Rolle. Luego, y una implicación del teorema de Rolle es el teorema de valor medio. También vamos a demostrar el teorema del L'Hopital con las herramientas del teorema de valor medio. Luego vamos a ver el teorema de Taylor para funciones con K derivadas. Va a ser algo bien interesante. Vamos a definir el teorema de la función inversa implícita para función entre una variable. Um, vamos a ver la O pequeña y O grande notación de Landau para sucesiones reales y vectoriales, pero también en general se puede para eh, espacios de Banach, sucesiones sobre espacios de Banach, que es algo bien interesante. Luego vamos a ver derivadas vectoriales, RP a R infinito, bueno, RP a RQ. En particular vamos a ver el teorema de Taylor general para esto. Vamos a ver una notación tensorial bien interesante, una notación tensorial interesante y teoremas asociados a ello. Bien, ahí con respecto a eso. Ahora, enseguida de la diferenciabilidad vamos a ver
¿qué diferencia hay entre una función derivable y una función diferenciable? Es algo bien importante. Y también vamos a ver el teorema de la función inversa y de la función implícita para funciones vectoriales. ¿Sí? Sobre funciones vectoriales. Sobre funciones vectoriales también vamos a ver algo de optimización. Por ejemplo, el teorema de Weierstrass y el teorema de Lagrange para funciones vectoriales, en particular campos escalares. Esta es la representación general de campos escalares. Bien, vamos a ver también derivadas sobre funcionales. Vamos a ver qué es un funcional. Un funcional es una función que va de funciones en función. No sé, un ejemplo de funcional. A una función infinitamente derivable la envío en una función infinita derivable más 5 veces t. Y pues obviamente también va a ser infinitamente derivable. Pregunta, ¿será que la derivada es el funcional que me manda la derivada? O sea, a phi' de t más 5. Es una pregunta interesante que ya en estas alturas podemos preguntarnos. Entonces, vamos a definir la diferenciabilidad Frechet, diferenciabilidad Caratteodori, diferenciabilidad Catteux. Hay un colombiano que tiene un trabajo muy interesante sobre esta equivalencia de definiciones de diferenciabilidad y es el profesor Lorenzo Acosta. El profesor Lorenzo Acosta, en su artículo de diferenciabilidad, eh, pues mm, expone esta parte de diferenciabilidad, de diferenciabilidad, de diferenciabilidad. Entonces, por si de pronto se quiere ver, pues es algo muy interesante. Luego el capítulo 6, vamos a ver variación acotada, introduciendo la teoría de la integración, el análisis 2, esta teoría. Entonces, pues sí es algo importante pues, discutir sobre ello. Entonces, vamos a ver algunas propiedades de la variación acotada, los teoremas de variación acotada. También algo importante acá que vamos a ver es que los cursos de análisis clásicos solo discuten sobre variación acotada, pero nosotros también vamos a ver lo que es la p-variación, que es importante, por ejemplo, en el análisis estocástico. Bien, entonces vamos a discutir bastante sobre eso. Entonces vamos a ver descomposiciones de variación acotada, algunas propiedades de la variación acotada como la aditividad de la variación acotada usual, subaditividad de la variación P acotada cuando P es mayor que 1, etc. Algunas desigualdades interesantes. Bien, vamos a discutir sobre la P variación. ¿Para qué? Para definir posteriormente la integral de Riemann-Stieltjes. Entonces, ¿qué es básicamente la integral de Riemann-Stieltjes? Es una integral sobre un soporte, digamos a b, de f de x con respecto a otra función, por ejemplo, g de x. Cosas de este tipo son las que se discuten en análisis 2, o en teoría de la integración, o en teoría de la medida, introducción a la teoría de la medida, etc. Son cosas de ese tipo, o cosas de este tipo. Integración sobre un conjunto de una función con respecto a una medida. Digamos que son otros tipos de integrales que vamos a ver en este curso, que son fundamentales para los físicos, para los estadísticos, pues más aún para los matemáticos. Bien, entonces vamos a definir lo que son las sumas de Riemann, sumas superiores, sumas inferiores, integral superior e inferior de Darboux, y vamos a definir que es una función Darboux integrable. Vamos a ver teoría del contenido y cómo la teoría del contenido pues nos dice que una integral es Jordan integrable, que pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues se demuestran que estas dos cosas son iguales. Y la definición de integral de Riemann-Stieltjes, en particular el criterio de Cauchy,
para integrales de Riemann-Stieltjes y pues que nos demuestra que son también equivalentes. O sea, hablar de integración de Riemann-Stieltjes es lo mismo que hablar de integración de Darboux y es lo mismo que hablar de integración de Jordan. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar pues todo eso, ¿no? La integral de Ledex va a ser mucho más general, ¿no? Va a ser muchísimo más general y va a reconciliar la topología con el análisis. Es algo divino, divino, divino. Bueno, ¿listo? Vamos a ver el teorema de la sustitución. Va a ser algo un poco natural, o sustitución o cambio de variable. Va a ser algo natural. Vamos a ver algo un poco también más interesante, que es la integración por partes. Vamos a verla. Vamos a ver la integral de Riemann-Stieltjes, cómo se relaciona con sumas finitas. Y vamos a ver la fórmula de suma de Euler que relaciona algo muy bonito, que son digamos, las sumas de valor real con una integral, digamos, de una función con respecto a la función parte entera y con un promedio corrector, que es algo bien, bien bonito, ¿no? Bueno, el teorema de la caracterización de funciones Riemann-Stieltjes integrables, que va a relacionar la variación acotada con las funciones integradoras. Va a resultar que la integral de f con respecto a alfa es integrable si y solo si alfa pertenece a la variación acotada sobre el dominio, sobre AB, por ejemplo. Bueno, es algo bien interesante, eso lo vamos a ver. Teoremas fundamentales del cálculo, pues son las demostraciones de los teoremas que uno en los cursos fundamentales de cálculo usa, que con integral de Riemann-Stieltjes van a salir naturales. Y también vamos a ver integral sobre campos escalares. En particular vamos a ver el teorema de Fubini para campos escalares RP, sobre dominios bien, que se comportan bien particulares, como yo sobre un A y sobre un B, F de área, yo puedo intercambiar B por A por F de área. ¿Qué condiciones necesito para intercambiar esto? Pues ese se llama el teorema de Fubini, lo vamos a demostrar. Bueno, muy bien. Eso para teoría de la integración. Ya digamos en este nivel, pues estamos en un curso de análisis 2 de un curso, de una carrera de matemáticas. Pues estamos en un curso de análisis 2 o una introducción ya a teoría de la medida. Eh, bien, bueno, en el capítulo 8 vamos a ver ya ahora sí fundamentos de la teoría de la medida muy aplicadas en la teoría avanzada de la probabilidad. Entonces vamos a ver, definir estructuras conjuntísticas algebraicas, tales como el álgebra, que es una familia de conjuntos especial, el sigma álgebra, la semiálgebra, el pi-sistema, el sistema de Dynkin o de sistema y los teoremas relacionados. Por ejemplo, vamos a llamar los pi-sistemas sobre omega al conjunto pi mayúscula y vamos a intersectarlos con el d sobre omega, que van a ser los sistemas de Dynkin. Vamos a ver que si una familia de conjuntos es pi-sistema y d-sistema, o sea, sistema de Dynkin, resulta que ser una sigma álgebra sobre omega. Es una cosa bien, bien bonito. eh, este teoremita, son teoremitas que vamos a ver en el transcurso del curso. Bien, son teoremas bien, bien bonitos y bien particulares. Vamos también a ver sucesiones de conjuntos, límite superior de conjuntos, límite inferior de una sucesión de conjuntos, es decir, una sub 1, una sub 2, etcétera, conjuntos. ¿Sí? Vamos a verlo y vamos a ver también la teoría de clases monótonas. Entonces, muchas veces no es fácil demostrar directamente que algo es sigma álgebra y ese es el objetivo. Entonces, las clases monótonas, ¿sí? Bajo uniones, bajo intersecciones, bajo contenencias, etcétera, nos van a permitir demostrar de forma fácil y sencilla el hecho de que una familia es sigma álgebra. Bien, bueno, también vamos a ver una sigma álgebra especial que es la sigma álgebra boreliana o sigma álgebra de Borel bajo un espacio topológico.
¿ya? Muchas veces se ve solo R o Rn, pero pues mm, se puede definir la sigma álgebra de Borel bajo cualquier espacio topológico, en particular, como estamos en análisis, bajo cualquier espacio métrico. Entonces, pues se define una sigma álgebra de Borel sobre ese espacio métrico. La más usada es los borelianos Rn con la métrica euclídea, pero en general, para cualquier espacio topológico se puede definir la, la sigma álgebra boreliana. Eso lo veremos con sumo detalle. También el teorema de los generadores. Vamos a ver que la sigma álgebra generada por los conjuntos de esta manera, con los X pertenecientes, digamos, a Rm, pues es los borelianos de Rm. Es algo bien importante para la teoría de la medida. Bien, bueno, vamos a ver qué son espacios medibles. Vamos a definir qué son espacios medibles. Vamos a considerar funciones entre espacios medibles. ¿No? Y en particular, en teoría de la probabilidad, estas funciones de espacios medibles se llaman objetos aleatorios, porque son a los cuales yo les puedo asignar una medida, en particular una medida de probabilidad. Entonces vamos a ver qué son las medidas de probabilidad y las medidas, vamos a ver qué son distribuciones generales de una medida. En particular, si es una medida de probabilidad, pues se llaman distribuciones de probabilidad, pero en general puedo analizar distribuciones. Vamos a ver un teoremazo fundamental, que es el teorema de la extensión de Carateo-Dori, ¿sí? Que permite semimedidas o cuasi medidas generalizarlas a medidas sobre solo generadores. Es algo bien, bien bonito. Vamos a ver probabilidad condicional y en general también para los matemáticos, pues también vamos a definir medida condicional, ¿sí? Dado un espacio, tanto mide condicionalmente dado un espacio. Vamos a definir el teorema de Bayes, que este sí, digamos, es bien importante para, para los, eh, para los estadísticos. Sin embargo, uno puede definir, si digamos los conjuntos son finitos, puede definir la medida condicional de A de B, es lo mismo que la medida condicional de, de B dado A sobre la medida condicional sobre la medida de A para medidas de A y B finitas y mayores que cero. ¿Sí? Eso, digamos, es interesante para los matemáticos, cómo relacionan, digamos, el teorema de Bayes en general para medidas. Eso también se puede. Y hay trabajos bien interesantes sobre eso. Trabajos netamente matemáticos sobre generación de medidas. Pero pues nosotros, pues, digamos, los estadísticos y los físicos y los teóricos de la computación, pues nos interesa también el teorema de Bayes cuando una medida total es uno, pero pues se generaliza mucho, se relaciona de manera natural. También vamos a ver independencia y cómo esa independencia nos lleva a resultados bastante interesantes, como el teorema de Borel-Cantelli. Digamos, asociado al teorema de Borel-Cantelli, hay un ejercicio muy interesante que es el problema del mono. También las leyes 0,1 de Kolmogorov y el espacio producto, en particular el espacio producto de Fubini, y ver cómo se relaciona. Vamos a ver también el teorema de la transformación de Jacobi, ¿sí? Y transformadas súper importantes, como la transformada Z para sucesiones asociadas al sistema de recursión de Dedekind, eh, la transformada de Laplace y la transformada de Fourier, y cómo hay teoremas asociados a esos transformadas. Vamos a ver también funciones generadoras, que son, digamos, la versión estadística de las transformadas analíticas, ¿vale? Entonces, pues se van a asociar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Acá va a ser algo bien importante. Bueno, en el capítulo 9, ya digamos, también asociado a la teoría de la medida, vamos a ver teoremas de convergencia y desigualdades. Vamos a ver entonces teorema de convergencia monótona, teorema de convergencia dominada, teorema de Fatou y teorema de cambio de variable.
En particular, este teorema de cambio de variable usa mucho la parte de la transformada de cambio de variable de Fourier. El teorema de la inversión de Fourier. ¿Sí? Bueno, veremos algunas desigualdades. Para ello vamos a ver el teorema, el espacio LP mayúscula de funciones, LP minúscula de sucesiones y el espacio estocástico. O en general, el LP se puede definir para X a mí, ¿listo? Matemáticamente, sobre funciones medibles de orden P. ¿Sí? Funciones medibles de orden P. Ya veremos más eso. Pero digamos en estos espacios es que se habla sobre desigualdades interesantes, tales como desigualdad de Markov, muy bonita para estos espacios, desigualdad de Chebyshev, desigualdad de Jensen para funciones convexas, desigualdad de Holder, una generalización de la desigualdad de Cauchy y de Schwartz. Bueno, digamos que todos estos hay una típica que uno conoce, que es la del triángulo, la triangular. ¿Sí? Pero entonces todas esas desigualdades se pueden analizar sobre espacios de ese tipo con normas. Bien, bueno, entonces en ese orden de ideas seguimos con métodos de convergencia. ¿Listo? Convergencia sobre medida. ¿Listo? Entonces vamos a ver convergencia en medida, cuando funciones, digamos, medibles, convergen con respecto a la medida f. Sí, eso lo vamos a ver. Convergencia en todas partes, análogo a casi seguramente. Digamos lo de arriba, en probabilidad se nota que la sucesión de variables aleatorias converge a x, pero es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Abajo ustedes lo ven en un libro de teoría de la probabilidad y arriba de teoría de la medida, pero es exactamente lo mismo. En todas partes, casi seguramente, digamos, f sub n converge casi en todas partes a f, vemos que es equivalente a lo estocástico, x sub n converge casi seguramente a x. Es algo bien, bien interesante. Lo otro que sigue es convergencia en LP, ¿sí? O convergencia en P medio a X, digamos, allá lo de teoría de la probabilidad, acá lo de teoría de la medida es equivalente, ¿sí? Convergencia en distribución, ahí sí, digamos, toca verlo, ¿sí? Convergencia en distribución, es que, digamos, por ejemplo, convergencia en integral, que es para todo a de f sub n, converge a la integral de f. Eso es equivalente a que x sub n converja en distribución a x. ¿Listo? Convergencia en integral, en integración. ¿Sí? Se dice que f sub n converge en integración a f, es equivalente a decir que x sub n converge en distribución a x. ¿Listo? Tiene su similitud. Esto no es directamente, no es directa, pero sí tiene su similitud. ¿Listo? Vamos a ver cómo hacemos esa similitud. Mm, hay unos teoremitas muy importantes asociados a relaciones de convergencias, ¿sí? Entonces vamos a ver relaciones entre convergencias.
entre modos de convergencia y vamos a ver un teoremita bien importante que es el teorema de Fourier. Fourier, pero un teoremita bien importante y es lo siguiente. Si la función, digamos, si la transformada de Fourier de f de t, f sub n de t, converge a la transformada de Fourier de f, ¿sí? Esto implica que f sub n converge a f, ¿sí? Pero en integración. Esto, ¿cómo lo caracterizamos nosotros? Que la mm, función característica de f sub n converge a la función característica de x en un radio de convergencia, todo esto es en un radio, es equivalente a que x sub n converge en distribución a x. Entonces, para los matemáticos necesitan la notación de arriba, transformada de Fourier, convergencia en integración, y nosotros los estadísticos y también de pronto los físicos necesitan tanto la de arriba como la de abajo, los físicos. Es importante dominar tanto la notación netamente teoría de probabilidad y la teoría analítica del análisis de Fourier. Bueno, a este de arriba también se le conoce como teorema de continuidad de Levy. Bien, bueno, bien. Y ya digamos como interés para los de los, digamos, los estadísticos, vamos a ver los teoremas límite que llamamos. ¿Qué vamos a ver en los teoremas límite? Entonces vamos a ver la ley débil y fuerte de los grandes números, la ley débil y fuerte de los grandes números. Hay varias, entonces vamos a ver la clásica, la de Kinche, la de Kolmogorov, ¿listo? Mm, digamos que relaciona diferencias entre varianzas. Por ejemplo, la de Kolmogorov considera diferencias entre varianzas. La de Kinche considera diferentes medias. Entonces son interesantes. Mm, también vamos a ver los teoremas de límite central. Sí, vamos a ver el clásico, el de Kolmogorov. Y en particular también vamos a ver el de Lindenberg, Feller, que es un teorema de límite central que explica cuando las varianzas no son iguales. ¿Listo? Para la última parte hay una bibliografía, digamos, especial, y es, digamos, por ejemplo, el de teoría de la medida de la profesora Liliana es bueno, pero digamos también hay otros, eh, sí, hay otros libros. Por ejemplo, está el Resnick, es un teorema muy bueno, es un libro muy bueno, el Resnick. Probability Path, muy bueno. Tiene una introducción de análisis matemático también muy buena. Está el GUT, A Graduate Course of Probability. eh, a Graduate Course. Está el LORS, está el Greenlet, está el BAT, colocarlo acá, el BAT, muy bueno. Measure Theory.
¿sí? Libros clásicos que tengan esto también, por ejemplo, el Apóstol tiene una partecita de teoría de la medida, ¿no? Bueno, así digamos como que serían los grandes temas que veríamos de teoría de la medida. Bien, como entre comillas último capítulo del curso de análisis matemático, introduciendo, digamos, yéndonos al teoría de análisis estocástico, digamos, sería el capítulo 10 que sea principios del análisis funcional. ¿Ya? Entonces, ¿qué veríamos digamos, en análisis funcional? Entonces, obviamente en un curso mucho más avanzado uno ve más cosas de análisis funcional, pero entonces vamos a empezar con lo básico del análisis funcional. Mm, ¿sí? Recordando los espacios de Banach, ¿sí? eh, en los productos interiores, etcétera, bajo los espacios de Banach. Y vamos a definir, a empezar con operadores, ¿sí? Funcionales. ¿Ya? Vamos también a dar ejemplos de espacios de Hilbert. ¿Ya? Por ejemplo, el espacio de Taylor, el espacio de Fourier, por ejemplo, el espacio de los weightless, de los güeros, etcétera. Esto, el espacio de los exponenciales, ¿sí? Espacios funcionales, funciones continuas en el intervalo B, funciones K diferenciables en el espacio B, y ver que efectivamente estos señores son espacios de Banach, ¿sí? Son espacios, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en nuestro curso. Vamos a ver operadores acotados. ¿Qué son operadores acotados? ¿Qué es un operador acotado? ¿Qué es un operador lineal? ¿Qué es un operador continuo? ¿Qué es un operador acotado entre espacios de Banach? ¿Listo? Mm, operadores lineales, continuos y acotados. ¿Listo? Algo lindo es que van a guardar una relación. O sea, hablar de las tres cosas en casos particulares de Hilbert, pues va a ser lo mismo. Entonces, hay cosas muy bonitas frente a ello. Listo, hay cosas bien, bien bonitas, ¿no? Eh, vamos a definir normas funcionales, matriciales, ¿listo? Y esto se relaciona con el álgebra matricial y en general álgebra multilineal, algo bien, bien interesante. Mm, ¿Para qué todo esto? Para ver el teorema de representación de Riesz, un teorema fundamental en el análisis funcional, un teorema de la representación de Riesz. ¿Listo? Muy, muy importante en el análisis funcional, que ayuda a ver el teorema de representación de Riesz. Nos dice que un funcional continuo
se caracteriza por un producto interno. Es una cosa divina. Todo funcional continuo. Entonces ya habíamos definido que es un funcional continuo. Se caracteriza por un producto interno. Esto, algo hermoso. Si tenemos acá el funcional, pues simplemente se define por la función a la cual le doy el producto interno. Esto es algo bien, bien bonito. Esa es notación física. Es algo muy, muy lindo. Bien. Entonces, bueno, ahí se demuestra eso. Bueno, ahí nos entretiene bastante con esa parte de análisis funcional, ¿sí? Y que es importante para hablar de, de, mm, de datos funcionales, ¿no? Vía datos funcionales, vía normales en física, etcétera, en matemáticas fundamental, ¿no? Entonces, y en computación también. Entonces, todos lo usamos, todos los científicos lo necesitamos. Entonces, por eso es necesario discutir y tener un curso de análisis abierto. Todo. Bueno, hay otro teorema que es el teorema de Arcellas-Collin, pero para eso tenemos que discutir la compacidad en funcionales. Entonces, vamos eh, a discutir esa parte. Después de discutir compacidad en funcionales, ahí sí podemos tener las herramientas de definir el teorema de Arcela, Arcellas-Collin. ¿Listo? El teorema de Arcellas-Collin caracteriza también algunos funcionales, pero con la parte de compacidad. Es algo muy bueno porque, digamos, nos ayuda a ver esa parte de contenido. Entonces, ese teorema de Arcellas-Collin pues es bien, bien, bien importante para la compacidad y para la continuidad. Entonces, eh, pues es un ejemplo y es una cosa bien bonita sobre las funciones continuas. Entonces, cómo las funciones continuas, pues en un intervalo AB son, digamos, sobre este espacio, son, si A es compacto, digamos, en las funciones continuas, si yo tengo una compacto, pues yo voy a tener que A es acotado, A es cerrado y A es eh, uniformemente continuo. Entonces, digamos, acá se usan tres cosas del análisis. Ya se vio que es acotado, ya se vio que es cerrado, ya se vio que es uniformemente continuo, pero pues simplemente con compacidad sobre funciones ya es equivalente a las tres cosas. Entonces, si usted demuestra que es cerrado, acotado, pero aparte necesita la uniformemente continuidad. Muy similar el teorema de Arcellas-Collin, pero para funciones, al teorema de Heine-Borel. Similitud al teorema de Heine-Borel. Va, va, va a ser algo similar. Bueno, sobre funcionales, digamos, se puede demostrar la desigualdad de Holder, que en teoría de la medida sobre espacios LP se demuestra. Entonces, acá sobre funcionales, se va a demostrar la desigualdad de Holder y la de Minkowski, algunas desigualdades funcionales. Digamos, la de Holder va a ser algo similar, pero pues vamos a ver el análisis funcional, ¿sí? En la parte de Holder. ¿Listo?
Entonces está la desigualdad de Young, desigualdad de Jones, desigualdad de Holder, desigualdad de Minkowski, que son algunas desigualdades de la parte funcional, ¿verdad? Desigualdades bien, bien importantes. Listo. Entonces eso es importante de la parte de la desigualdad de Minkowski, digamos, una generalización de la desigualdad triangular, una generalización, ¿eh? Sí, para espacios LP. Bueno, después de esas desigualdades podemos ver isomorfismos entre dos espacios funcionales, ¿m? Y ver qué pasa con esos isomorfismos para espacios de Banach. Vamos a ver isomorfismos para espacios de Banach, ¿no? Bueno, luego de ver esos isomorfismos, vamos a ver el espacio dual, que son todos los isomorfismos posibles. Y vamos a ver algunas cosas sobre mm, los isomorfismos. Entonces, estos caracterizan un espacio dual, espacios duales. Estos espacios duales son sumamente importantes a la hora de caracterizar pues, el campo. Entonces, yo voy a definir, digamos, el espacio dual como digamos, los lineales acotados que van de X en un campo, tales que pues, es lineal y acotado, ¿sí? Entonces, va a haber un isomorfismo, ese es vamos, el teorema de representación de Ries, va a haber un isomorfismo entre este y el espacio original de Hilbert, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se va a definir un nuevo espacio, ¿cierto? Con una nueva norma que debo definir generada para F. Entonces, bueno, debo generar esa norma y eso pues va a ser un espacio de Banach. Eso va a ser sumamente importante. ¿Para qué? Para el teorema de Hahn-Banach, que es uno de los teoremas más importantes de el análisis. El teorema de Hahn-Banach es un teorema muy importante, lo pueden encontrar en el libro de análisis real de Mónica Klapp. Ahí está. Es un teorema importantísimo, teorema de, de Hahn-Banach, ¿vale? Entonces, para que lo tengan muy presente, um, es un teorema súper importante en la teoría del análisis matemático. ¿Qué busca el teorema? Básicamente demuestra una isometría sobre la norma. Esa es una isometría, ya se va a definir después que es una isometría sobre el espacio métrico, pero es una isometría sobre el dual, ¿sí? En el espacio dual con el elemento, ¿sí? En la norma del elemento, ¿sí? Entonces va a ser algo bien interesante, ¿sí? Eh, el teorema de representación, el teorema de Hahn-Banach, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí se tiene el teorema de Hahn-Banach. También se va a definir el teorema de la descomposición espectral, de Mercer, el teorema del análisis funcional, el teorema sobre espacios de Hilbert-Smith,
Van a ver que es como una generalización del teorema de Gram-Schmidt, por ejemplo, teorema de Hilbert-Smith y eh, el teorema el teorema de descomposición espectral para espacios funcionales, fundamental. También pues, se asocia al teorema, es una generalización del teorema de descomposición espectral finito, pero pues va a requerir algunas cosas. Fundamental para hacer componentes principales funcionales, para hallar las normales de ondas, por ejemplo, para los físicos, fundamental. Y por último, el teorema general de análisis funcional de Baer, pero se llama de Baer-Caratteodori porque es pues, eh, el caso particular de. Entonces vamos a finalizar ahí el teorema de Baer-Caratteodori. Perdón, teorema de categorías de Baer. ¿Listo? Teorema de categorías va a ser algo interesante. Esto ya lo vamos a ver. Bueno, hasta aquí lo que es el curso de análisis matemático, que esa es la idea, llegar hasta allá. Pero ¿qué vamos, digamos, qué vamos a ver futuramente? Vamos a ver datos funcionales para los estadísticos que vamos a utilizar. Vamos a ver algunos teoremas, ¿sí?, que usan bastante análisis. ¿Sí? El teorema de Johnson-Levin-Strauss. ¿Listo? Teoremas importantísimos que lo necesitamos: el teorema de Mercer, el teorema de descomposición de Hilbert-Smith, el teorema de descomposición espectral, algunos teoremas que necesitamos netamente en datos funcionales. Entonces, vamos a ver el teorema de recursión funcional. eh, bien, hay algunos teoremas pues que necesitamos, ¿listo? Entonces, en datos funcionales vamos a ver bases, algunas bases. Vamos a usar el teorema de descomposición espectral para hacer Functional Principal Component Analysis, FPCA. Bueno, vamos a requerir bastantes cositas. Otra rama que necesita análisis y está en auge son los datos tensoriales, imágenes, etcétera. Entonces también requiere teoremas de análisis, bases, ¿sí?, noción tensorial y multilineal, ¿sí? Lo requiere. Un poquito de pronto de geometría diferencial, pero pues ya con las bases, ya digamos, podemos dar estas nociones de geometría diferencial, de álgebra multilineal, de bases, etcétera. Lo podemos dar. Análisis estocástico, ¿sí?, que son nuevas integrales. Vamos a definir nuevas integrales, ¿sí?, que la integral ni de Riemann-Stieltjes ni de Lebesgue-Stieltjes sirven. Entonces toca definir nuevas integrales bajo una P acotada variación es diferente, de variación, etcétera. Vamos a usar algunos teoremas netamente de la teoría de la medida, ¿sí?, de la medida, etcétera. Entonces, esto sí ya es digamos, lo que va hacia futuro, ¿listo? Lo que va hacia futuro, etcétera. Ya con las herramientas de análisis matemático podemos profundizar en muchas más ramas de la
estadística. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video para empezar este curso. Muchas gracias.